noches, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar, a disfrutar 8.com, por supuesto, el resumen que tenemos preparado para todos ustedes de un viaje de todo lo que hemos vivido a lo largo y ancho de esta semana, de lunes a viernes a las 8 en punto por Canal 30, Tele1. Arrancamos rápidamente porque el día lunes nos acompañaron diferentes candidatos de diferentes partidos políticos que aspiran a llegar a un puesto, a una magistratura el próximo año 28 de febrero, donde los salvadoreños van a elegir quiénes serán las autoridades que van a dirigir los designios de este país, no solamente para alcaldes, diputados de la Asamblea Legislativa, sino que del Parlamento Centroamericano. Analizamos temas de coyuntura y de actualidad que usted, por supuesto, desea escuchar. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos. En 8.com. Con el mayor de los placeres saludo a José Roberto Ugarte, quien es candidato a diputado por el partido PDC. Ludwig Campos, candidato a diputado, bienvenido, un gusto. Como candidato a diputado, Amílcar Durán. Jurisprudencia es básicamente, y en términos legos, que un caso se juzga de una manera similar por cómo se han juzgado casos anteriores. Entonces, nunca se ha juzgado como tal qué tiene que ver la alternabilidad en la presidencia, que fue lo primero de lo cual habló. La alternabilidad en la presidencia es de 5 años, pero básicamente, y lo que él no está diciendo abiertamente, es que hay que esperar un periodo presidencial cuando menos de por medio. ¿Por qué? Porque dura el periodo 5 años. El pueblo debe tener mucho cuidado cuando se le habla de tocar los artículos pétreos, sobre todo este artículo que quieren tocar en cuanto a la reelección de los presidentes. Tenemos claro que la figura del referéndum o la figura del plebiscito son utilizados por gobiernos. Se ha utilizado, por ejemplo, en Nicaragua, se ha utilizado en Honduras, se ha utilizado en Bolivia, incluso para dar la oportunidad a los presidentes de poder reelegirse 1, 2, 3, 4, incluso más veces y perpetuarse en el poder. Creo que esto en El Salvador no debe de permitirlo al pueblo salvadoreño. El Salvador está en peligro en cuanto a la democracia. Sinceramente hemos podido ver durante el tiempo de pandemia cómo el gobierno ha manejado este tema y se han visto violaciones a los derechos humanos de diferentes sectores, y siento yo de que tratar de llamar a un referéndum sería prácticamente retroceder al pasado. Aparte de eso, sabemos de que la visión que tiene el nuevo gobierno y el nuevo partido, Nuevas Ideas, es tratar la manera de ganar en este 2021 la primer bancada legislativa, para que en el 2024, ya que vienen las presidenciales con las legislativas, poder ganar la segunda bancada y poder llamar al referéndum. Sinceramente creo que la mayor parte de salvadoreños que han estado en las redes sociales y también han opinado en diferentes medios, en donde algunas personas he visto de que tal vez por falta de que no han sabido interpretar estos artículos, o tal vez no tienen conocimiento de la Constitución política de El Salvador, y se dejan llevar a veces por lo que tuitean o por lo que aparecen publicaciones en diferentes páginas. Creo yo de que la población se debería poco a poco de ir informando al respecto de cómo la mayor parte de personas que están, digamos, en la Asamblea Legislativa, los diputados, y también el Poder Legislativo como el Poder Judicial, están tratando este tema. Sinceramente, siento yo, Sergio, que si nosotros tratamos de verlo con aquella situación que realmente necesitamos un referéndum acá en nuestro país, estaríamos nosotros volviendo a los tiempos del militarismo en El Salvador, prácticamente como lo decía hace poco el compañero. Sinceramente la democracia en nuestro país, de llevarla
de una manera en donde prácticamente la mayor parte de personas, los famosos trollers que están allí día a día en las redes sociales, y la gente se cree de cada uno de esos comentarios o de esa mala información que le llevan a todos los ciudadanos, a todos los salvadoreños, siento yo de que no podemos permitir, y hago un llamado a todos los diputados, hago un llamado a todas las fuerzas vivas para que tratemos la manera de poder llegar a consensos que sí realmente llenen esas expectativas de poder sacar a este país hacia adelante. Sinceramente, el gobierno ha demostrado que no tiene la facilidad de cabildear, de poder dialogar con los diferentes sectores, y siento de que estar siempre queriendo hacer lo que ellos dicen es como vivir en los tiempos cuando aquí reinaban los militares. Entonces, creo yo de que nosotros como salvadoreños debemos de ser sabios en estas elecciones del 2021, saber elegir a las personas que van a legislar. En mi caso, como candidato alcalde por San Miguel, hemos venido trabajando con Patti Barrientos, quien es la candidata diputada por San Miguel, en generar leyes que vayan en beneficio de las grandes mayorías. Y no estamos de acuerdo que se estén violando la Constitución de la República y que se estén tratando la manera de pisotear a los poderes de estados que, como dice en la Constitución, somos una república. Y si somos una república, existen los 3 poderes de Estado, y esos 3 poderes hay que respetarlos. Entonces, yo invito a todos los ciudadanos a que en estas elecciones sepamos elegir, sepamos saber a quién le vamos a depositar nuestra confianza para que puedan legislar de la mejor manera los diputados que tengan la oportunidad en este 2021 de poder llevar todos los problemas del país por un buen camino. Listo. Sobre estas mismas líneas también, José Roberto Ugarte, y la pregunta extensible para los 3. Primero queremos disculpar a Marlene Funes, del partido FMLN, venía ahorita de Usulután, del oriente del país, y ha tenido un problema personal, no va a podernos acompañar como lo había anunciado al inicio de esta entrevista. José Roberto Ugarte, nuestro país tiene en la Constitución de la República, a nivel de rango de norma constitucional o norma programática, elementos que son distintivos, y uno de ellos es que es republicano, democrático y representativo. Las 2 figuras de las cuales hemos hablado, de plebiscito y representación, referéndum, son parte de una democracia representativa. En el primero de los casos solamente se vota un sí o no, y en el otro se llevan a cabo, como muy bien lo dijo Amílcar, en el plebiscito temas como la dolarización, el tema del agua, etcétera. Ahora, preocupante para varios abogados que nos han acompañado cuando el mecanismo de esto podría ser por medios electrónicos, como se votó al interior del partido Nuevas Ideas, y hubieron muchas críticas con relación a este tema, que de hecho el señor presidente de la República para estas elecciones quería implementar el tema de votación por medios electrónicos. Su opinión, por favor, sobre esto. Yo creo que no estamos en la capacidad de procesar ahorita en este país de una forma admisible que el partido de gobierno, bueno, en realidad gana, pues, pero estamos hablando de Nuevas Ideas ahorita, tenga la capacidad de tomar decisiones de trascendencia o de importancia por medios electrónicos. Hay antecedentes, justo como los que mencionas tú, Sergio, ahorita, donde a mí al menos, estoy seguro que los compañeros pensarán igual, no existe la confiabilidad para decir que un mecanismo electrónico va a ser garante de legalidad ni de honestidad en ese tema o en el que sea. Vayámonos con un par de antecedentes históricos en Sudamérica.
la compañía, que se me ve el nombre, que fue la proveedora de los servicios electrónicos de balotaje, de conteo y de voto en Venezuela, fue la misma que se ocupó en Bolivia y en algunos países de Sudamérica. Yo he sabido que muchos de los representantes de esa compañía han estado aquí en este país, con la intención seguramente de tener implementaciones digitales y electrónicas para los votos a futuro, muy probablemente en legislativas y las presidenciales. Se lo resumo así, Sergio. Yo no les permitiría o utilizaría todos los medios legales como ciudadano, como partido, y insto a todas las personas que piensen igual, si esa va a ser una iniciativa del gobierno, a interponer los recursos que sean para no permitir el voto electrónico, no al menos mientras tengamos la clase de gobierno desconfiable que tenemos ahorita. Ahora bien, yo sí quiero acercarme un poquito al punto que mencionó Amílcar, en el sentido de que habló de líneas de actualización. Y yo siento que eso puede ser un poco peligroso. ¿Y por qué siento que puede ser un poco peligroso? ¿Por qué? El gobierno tiene una clara intención, tiene un claro propósito. No podemos negarnos al hecho claro, presente y evidente ahorita, de que lo que buscan con todo este tema de las reformas constitucionales es un control absolutista, ya sea que van a ser temas de modificación en temas de parlamentarismo o en temas de elección presidencial. Todos los temas que yo pienso, esta es una opinión particular, necesitan una actualización programática, legislativa, parlamentaria, lo que sea, no necesitan de una modificación constitucional. Siento que es un tanto ingenuo de nuestra parte, donde yo me incluyo también, y algunos partidos pecan de ese no quiero decir problema, pues, pero pecan de ese, digamos, que falta de adelantarse, donde permitirle, opinión muy personal, permitirle al gobierno en estas condiciones actuales hacer un movimiento englobante y globalizador de modificación de la Constitución a lo que sea, tiene un solo fin. Todas las medidas que, digamos, son para actualizar temas civiles, penales, de lo que sea, comerciales, pueden hacerse valer por medio de legislaciones secundarias, inclusive por medio de legislaciones en códigos. No es necesario tocar la Constitución en ningún sentido. Yo pienso que abrir esa puerta, aunque sea un poquito, permite que se nos metan hasta la cocina. Esta es una opinión donde yo creo que un poquito es tan malo como mucho. ¿Qué quiero decir con esto? El propósito del gobierno es absoluto, es claro, es englobante, es envolvente y es angustioso. Lo que busca este grupo de abogados liderado por Félix Ulloa es dar más poder a Nayib Bukele, darle más poder a nuevas ideas. No hay otra manera de verlo. O sea, lo podemos disfrazar como querramos, que metamos los derechos del agua, que metamos los derechos LGBTI, que metamos los derechos de las poblaciones que tienen una poca protección. ¿Para qué tocar la Constitución? Toquemos el Código Penal, toquemos el Código Civil, toquemos el Código de Familia. Inclusive los plebiscitos y los referendos, ¿qué validez coercitiva tienen ante la población? Ninguna. Es una pregunta nada más. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, arribamos al día martes porque nos acompañaron también candidatos de diferentes partidos políticos que aspiran a llegar a diferentes puestos, analizando, por supuesto, valoraciones de lo que ellos van a plantear en la plataforma el próximo mes, que arranca ya en términos legales la campaña electoral para presentar propuestas, pero también para pedir el voto. El Tribunal Supremo Electoral está solicitando un refuerzo presupuestario adicionalmente para los comicios electorales del próximo año. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos.
en 8.com. Marlene Funes, candidata a diputada por el departamento de Usulután. Fray Arriaza, candidato a diputado por el departamento de Morazán. Vladimir Melara, candidato a diputado por el departamento de San Salvador. Estamos viviendo una situación histórica nunca antes vivida en nuestro país, desde que los alcaldes allá por 1997, 98, iniciaron una lucha porque se les asignara un FODES que sirviera para el desarrollo de sus municipios, porque anteriormente era del 0.8% del presupuesto general de la nación. Luego, gracias a la lucha de los alcaldes, de los diferentes partidos políticos y del trabajo que hicieran las Comures, se logró que en el 2000 se les diera el 6% del presupuesto general de la nación, y de ahí ha venido aumentando hasta el año pasado, que se les aumentó también un 2%, es decir, de 8 llegaron al 10%. Que la ley del FODES es ley de la República y no está sujeta a préstamos, porque el presidente quiere obligarnos a nosotros que presionemos a los diputados y diputadas de la Asamblea para que le hagan un préstamo. La ley de FODES es clara y evidente, no está sujeta a préstamos. Por lo tanto, como decía la colega, es ley de la República y es parte del presupuesto nacional general de la nación. 1. 2. Nosotros somos 26 alcaldías en Morazán. De las 26 alcaldías de Morazán, a excepción de San Francisco Gotera, que tiene ingresos arriba de $80,000 mensuales, las alcaldías de nosotros, el 95% de nuestras alcaldías, Perquín, Arambala, Huateca, Jocuaitique, son y dependen exclusivamente del Fondo FODES. El presidente Nayib Bukele ha respetado la ley. El artículo 207 de la Constitución es el que respalda los desembolsos del FODES. Entonces, en ese sentido, yo creo que es preocupante que el presidente Nayib Bukele, a través del ministro de Hacienda, esté irrespetando, vulnerando la independencia, el desarrollo económico, el desarrollo social de todos los municipios del país. Es decir, aquí está afectando a los 262 municipios, a todos los habitantes de El Salvador. Yo quiero rescatar, Sergio, si me permites, la maestría de desarrollo territorial de la UCA. Este día ha enviado un comunicado, una postura sobre este tema, porque es preocupante que 5 meses de atraso estén viviendo en este momento todas las alcaldías y todos los municipios de El Salvador. Pero quiero rescatar 2 puntos importantes. Uno, aquí ya los compañeros han expresado sobre el tema del uso de los fondos FODES. Para nadie es un secreto, el 75% se utiliza para el desarrollo social, para la inversión en obras a la comunidad, al municipio. Y el 25% se ocupa, por supuesto, para refrendar los salarios, para cumplir obligaciones financieras, digamos gasto corriente, que eso no es ningún pecado. Aquí también la compañera ha dicho que hay municipios pequeños en los cuales algunos de sus ingresos, de los más importantes es el FODES. Entonces, acá se ven afectados justamente todas las alcaldías. No importa el signo político, no importa el alcalde que se encuentre en gestión, no importa el partido, no importa la ideología. Es decir, estamos siendo afectados todos. Entonces, bajo esa premisa de la utilización de los fondos, vemos que tanto la ejecución de obras y así como la consagración de los salarios de empleados, que los empleados de las municipalidades también son salvadoreños, presidente Nayib Bukele. No solo los empleados del Ejecutivo son salvadoreños, también los empleados de las municipalidades, los empleados de la Corte Suprema de Justicia, los empleados de la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que es importante que podamos identificar que aquí el problema trasciende más allá de la retención de los fondos por algunas excusas inventadas que, por ejemplo, no hay fondos, que la pandemia lo ha impedido. Ya vimos y ya lo conocemos, los fondos FODES salen de la recaudación ordinaria del Estado salvadoreño. Entonces no hay excusa para poder otorgarla y hacer esa orientación. Además, no es posible que se esté vulnerando la independencia, que se esté extremando el tema de la centralización. Ya vemos cómo es peligroso. El presidente, esta gestión y sus ministros están intentando centralizar recursos, centralizar gestiones, centralizar toda la asistencia que el pueblo salvadoreño, los municipios en el interior y en la zona central, en la oriental y en la occidental necesitan. Así que yo creo que el comunicado o la postura que ha emitido esta maestría de gestión territorial de la UCA es muy importante. Yo
invito a que la podamos leer porque en los 4 puntos identifica justamente esta problemática y lo peligroso que es que se siga avanzando en el tiempo sin refrendar más allá de los 5 meses estos fondos FODES para las municipalidades, Sergio. La pregunta extensible para los otros 2 invitados, aumento del 16 al 20% de la electricidad, se está también barajeando el tema del presupuesto general de la nación, donde se plantea un crecimiento del 4%, pero sin tomar en cuenta el menos 12% de crecimiento de este año. Por lo tanto, hay que superar primero el 12 en términos negativos. Un presupuesto, como dice Mauricio Chusí, mentiroso, es desfinanciado, pero también es un presupuesto que se ha presentado para que no lo apruebe la oposición. Marlene, inicio con usted, por favor. Definitivamente, hablar del tema del aumento de la energía eléctrica es un tema muy sensible para la población salvadoreña, para todos los salvadoreños. Máximamente si recordamos que venimos, insisto, de una pandemia y esta pandemia ha traído consigo una crisis económica. Se nos dijo en cadena nacional que durante 3 meses no íbamos a cancelar el recibo de energía eléctrica y eso no pasó, por lo menos en Usulután, al que represento, allá eso no pasó. El recibo de la energía eléctrica siguió llegando los 3 meses, a nadie se le dio un plan de pago como se decía, como la ley lo establecía. Las distribuidoras de energía eléctrica no hicieron efectiva esa ley y peor aún, ahora se nos dice que se nos va a aumentar la tarifa eléctrica. O sea, eso es preocupante porque el país ha sufrido la pandemia, está en medio de una crisis económica y el gobierno no es capaz de mantener los precios de distribución. Eso es lamentable y creo que la mayoría lo vamos a resentir. Eso es parte de una campaña. Yo siempre digo, Sergio, que en nuestro país se están viviendo 2 realidades. La realidad de las redes sociales y la realidad que se vive en vivo, día a día. Día a día los salvadoreños nos estamos enfrentando a desempleo, nos estamos enfrentando a delincuencia, nos estamos enfrentando a mayor pobreza, a problemas graves de desnutrición para la niñez. Pero en las redes sociales te están diciendo que estamos creciendo, que vamos a tener un crecimiento económico del 3.6% para el próximo año. Y la realidad, la que vivimos diariamente los salvadoreños, es una totalmente diferente. Hoy nos encontramos con un aumento a la energía eléctrica, que por un lado el presidente de la CIGET dice una cosa, pero las distribuidoras dicen otra. Y es esa realidad la que la gente está viviendo. Creo que es un tema muy sensible y es de lamentar que no somos capaces como Estado de poder solventar o paliar la crisis que estamos viviendo en El Salvador. Yo leía la carta de este maestro de la Gavidia y él establecía que efectivamente el presupuesto es una trampa para la oposición. ¿Por qué? Estamos hablando que se va a aumentar al 5% del PIB la inversión en educación, pero no se nos dice de dónde va a salir ese incremento. Nosotros estamos conscientes que para que exista ese incremento tenemos que hablar del incremento al IVA, de un 13 a un 16%. ¿Y quién va a pagar eso al final? La población. Peor aún, nos están diciendo que va a aumentar en un 16 o 17% salud, que va a aumentar seguridad, pero nos están escondiendo que el Ministerio de Gobernación va a aumentar en un 111.4% su presupuesto. Y valga decir que es del Ministerio de Gobernación desde donde Nuevas Ideas está arreciando su campaña electoral. Porque a diferencia de los demás partidos políticos, ellos sí están en una campaña. Incluso esta semana se presentaron unos recursos ante el Tribunal Supremo Electoral por campaña adelantada. ¿Qué es lo que se viene en este presupuesto, pueblo salvadoreño? Lo que se viene es una guerra de dimes y diretes y de acusaciones. El día de ayer el ministro Alejandro Zelaya se presentó a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y mire, la Ley de Responsabilidad Fiscal le establece que el presupuesto general de la nación, usted la tiene que hacer, sus proyecciones deben hacerse en base a realidades, es decir, en base a la realidad económica. Digamos que no puede ser en esta por la crisis de la pandemia, pero no puede ser basado en hechos imaginarios.
Y eso es lo que hoy estamos viendo. La ley de responsabilidad fiscal establece que el ministro de Hacienda debe de presentar. Esto es una cuestión de forma. Desde la presentación de forma estamos mal con el presupuesto. Dice la ley de responsabilidad fiscal que el ministro de Hacienda debe de presentar junto al presupuesto una declaración jurada, firmada por él, donde él dé fe que las proyecciones que están ahí están acorde a nuestra realidad. Pero ¿qué es lo que pasa? El día de ayer que los diputados, que ahora es la moda atacar a los diputados, ¿por qué es la moda atacar a los diputados? Porque hay que hacer ver que estos no sirven, ¿verdad? Pero que los que va a poner el presidente son los buenos. Llega el ministro de Hacienda, que yo quiero lamentar esa actitud, porque un funcionario, uno de los más importantes de este país, no puede llegar en son de pleito y dice, no voy a presentar la declaración jurada porque la ley me lo permite. ¿Cuál ley se lo permite? Es una formalidad que debe de llevar el presupuesto. Y aparte de eso, dice, hoy el presupuesto que nosotros tenemos es arriba de los 7.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares más que el presupuesto pasado. Y nosotros vemos que la realidad nacional no da para esas proyecciones. Pero es aquí donde viene ya el juego político. En este presupuesto, Sergio y amigos televidentes, viene un aumento de $100 para los docentes, que muy bien, yo lo aplaudo. Viene aumento para la policía, viene aumento para el personal de primera línea, se va a fortalecer la seguridad del país, que son los temas sensibles que nosotros tenemos, pero eso es demagogia pura. Lo que quieren es que la oposición, que los partidos que están en la asamblea, a excepción de Gana, se pongan a decir la realidad del país, es decir, no tenemos nuestra deuda. Bueno, el último dato que yo conocí es que el 92% de nuestro Producto Interno Bruto ya está endeudado. ¿De dónde vamos a adquirir más deuda? Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que aparezca el presidente y el ministro como los héroes que van a aumentarle a los maestros, que van a aumentarle a la policía, que van a mejorar la seguridad, y que son los diputados, los mismos de siempre, los que se oponen a esto, cuando en realidad el presupuesto está desfinanciado. Ahora, si a mí me tocara elegir el presidente, yo seguiría las recomendaciones de este catedrático. Al final, ¿cómo va a recaudar los fondos del gobierno? Es problema del gobierno. Es problema del gobierno. La asamblea responsablemente debe vigilar que el presupuesto sea equilibrado. Pero si se está viendo con términos electorales, el presidente lo que quiere es que los actuales diputados digan la verdad, y a veces la verdad no gusta. Digan la verdad, que el presupuesto está desfinanciado, que es un presupuesto desequilibrado, que nos dicen que va a aumentar salud, seguridad y educación, pero va a aumentar más el Ministerio de Vivienda, va a aumentar más el Ministerio de Gobernación, un Ministerio de Gobernación que está altamente politizado. Vamos a tener problemas a medio año como lo tuvieron los veteranos con el pago de la pensión. Vamos a tener problemas para el pago de docentes. Y quiero hacer un paréntesis en este tema del presupuesto. ¿Cómo es posible que el gobierno diga que él ve prioridades al momento de erogar fondos? O sea, es prioridad pagarle al presidente de Proesa que gana más de $10,000 o a aquellos ministros que ganan $5,000, y no es prioridad pagarle a un empleado de la asamblea que gana $500 o $600. O sea, estamos hablando de prioridades a mi conveniencia. Yo insisto, estamos viviendo en el país se está viviendo una situación bastante difícil, donde todos los recursos del Estado están encaminados en hacer una campaña proselitista permanente. Marlene Funes está consciente que el presupuesto es desequilibrado, que es un presupuesto totalmente desfinanciado, y que sí se pudieran hacer algunos ajustes, por ejemplo, quitar esos 25 millones en publicidad que tiene el gobierno, y que lo pasemos al área de educación, que lo pasemos al área de salud, que veamos cómo podemos readecuar algunas carteras para poder fortalecer estas y que no queden desfinanciados, porque al final nosotros hemos visto el presupuesto de publicidad es más elevado que el presupuesto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez.
Y bueno, señores, antes de arribar el día miércoles, déjenme y le comento tantito que tenemos muy buenos comentarios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente queremos decirles que de pronto puede usted preparar a toda su familia unos deliciosos chocobananos con chocomeller con cobertura de chocolate, perfecta para las frutas congeladas. Encuéntralos, por supuesto, en supermercados y tiendas de mayoreo. Recuerde, cualquier hora es perfecta para unos ricos chocobananos, simple y sencillamente porque es calidad Meller para toda la familia y para poder compartir. El día miércoles, señores, nos estuvieron acompañando 3 candidatos dentro del andamiaje electoral para diputados. Ya son diputados unos, si quieren la reelección. Estuvo Mireya de Woland, estuvo con nosotros representando al partido Arena y candidata para una diputación. Nidia Díaz, candidata nuevamente para una diputación por parte del FMLN, y Raúl Beltrán Bonilla, diputado y candidato nuevamente por el PCN. Abordamos temas de presupuesto general de la nación, falta de impago del FODES, entre otros tópicos. Esto nos dijeron, se lo presentamos. En 8.com. Le doy la bienvenida a la diputada Nidia Díaz y por supuesto candidata nuevamente a la reelección por el partido FMLN, doña Mireya de Woland, quien es candidata a diputada por el partido Arena. Quiero darle la bienvenida a don Raúl Beltrán Bonilla. Muy buenas noches, ya se incorpora diputado y candidato nuevamente para una segunda elección del PCN. Esta ley del FODES, que fue creada en el año 97 por unanimidad en aquel periodo, establece en una escala que se ha ido concretando a lo largo de los años. En aquel primer momento fue 6%, después fue 2%, y ahora tenemos 2 puntos más para inversión en obra pública, pero con los criterios del FODES. Este dinero, este recurso, está dentro de la Ley de Presupuesto General de la Nación. Hay que recordar las palabras del expresidente del Banco Central de Reserva. Él fue bien claro. Entraron 3.000 millones a las arcas del Ejecutivo y así salieron, que luego se hizo la cuenta que se gastaron 15 millones diarios durante esta pandemia. O sea, dinero hay. Lo que pasa es que tenemos que pedirle al presidente explicaciones de que si no hay, ¿por qué no hay? Y si en realidad el dinero está, ¿por qué no lo quiere entregar? Vemos como la gente, por ejemplo, está pidiendo más alimentos. Alcaldes que se quejan que no pueden pagar los salarios. Otros que la Corte de Cuentos, yo no digo la Corte de Cuentas, es una Corte de Cuentos, sigue todavía sin tener los dientes y la presión respectiva de una mandíbula de pitbull para que apriete en cuanto a las auditorías. Vemos corrupciones por todos lados, vemos que parte de los dineros que se han aprobado son utilizados eminentemente para propaganda partidaria, algo que desnaturaliza el origen mismo del FODES. Hay tantas cosas que corregir que todo es parte y responsabilidad, explico muy claro, de las cúpulas políticas que deben hacer una corrección de corazón en beneficio de la inversión de esos dineros que al final del camino tendrá que pagar el pueblo mismo. Paquetes de alimentos, que desarrollo de obras, que prestaciones, que dinero fácil, todo eso es dinero, insisto, tal como decía doña Nidia, mire, ya están diciendo 2% del IVA, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional diciendo, bueno, miren salvadoreños, ¿y cómo le van a hacer el otro año? Anunciaron los organismos internacionales que la economía de El Salvador está en menos 4 puntos. La proyección del presupuesto nos dice para el otro año vamos a crecer 4.8. Es decir, si sumamos el decrecimiento más el crecimiento ofrecido, estamos hablando casi de 9 puntos de crecimiento. Me imagino que va a ser el milagro japonés después de la Segunda Guerra Mundial. Algo que me resulta inaudito entender, comprender, aceptar y permitir bajo cualquier ángulo de la vida política del país. Voy con doña Mireya, retomo el tema del presupuesto general de la nación, por favor, su opinión. Para hacer un presupuesto, lo primero que tenemos que saber todos, ya sea en lo individual, cuando hacemos el presupuesto, por ejemplo, de nuestro hogar, o en este caso del Estado, es cuál es el plan
cuál es el camino y hacia dónde vamos. Si nosotros no sabemos cuál es nuestro norte, ¿cómo podemos estar sabiendo cuánto vamos a gastar? ¿En qué se va a invertir socialmente los dineros? ¿Qué se va a hacer en salud? ¿Qué se va a hacer en educación? O sea, ¿qué le vamos a dar a la gente? ¿Cómo vamos a resolver el problema del agua? ¿Cómo vamos a recuperar los 85,000 empleos que se han perdido? ¿Qué incentivos fiscales le vamos a dar a los emprendedores nuevos que están saliendo ante esta crisis, que en realidad son empresarios? ¿Qué incentivos le vamos a dar a los empresarios para que puedan generar empleo? O sea, ¿hacia dónde vamos? No puedo dar yo una opinión sobre ese presupuesto si no sé qué es lo que pretendemos lograr. Y dentro de eso, ¿cómo vamos a satisfacer las necesidades de la gente? Que es el objetivo por el cual existe el Estado. Don Raúl, sobre el tema del presupuesto general de la Nación para homologar la participación de los tópicos. Don Raúl, su opinión. Bueno, el tema del presupuesto general de la Nación, a mí me gustaría que fuese aprobado tal como se ha pedido, 7.400 millones de dólares, pero una explicación lógica, congruente, prudente, normal, sensata. Fíjese todos los términos que estoy aplicando, partiendo primero de dónde van a salir los fondos. Esta es una sociedad altamente desinformada porque la sociedad misma lo quiere. Tenemos más de 10 canales de televisión que mañana, tarde y noche están informando con noticieros, con entrevistas, comentarios, programas a veces salidos de la manga de la camisa, estaciones de radio que informan, periódicos. Hoy ya apareció un nuevo periódico con la verdad total, como dicen sus creadores. Es decir, pero ¿y el presupuesto cómo se va a financiar? Ya decía doña Mireya, bueno, mire, uno cuando recibe el salario, dice, bueno, esto voy a gastar en luz, en agua, en gasolina, en el colegio, y a veces no dejan ni la reserva estratégica para cubrir una enfermedad. Es decir, eso es exactamente lo mismo que debe hacer cualquier gobierno en El Salvador. Los alcaldes, los gobernadores, el gobierno mismo, el ejecutivo, pero viendo en las últimas horas la reunión con las autoridades de Hacienda y la comisión específica, yo realmente no hubiese seguido en esa discusión, escolástica, por cierto. ¿Por qué? Porque dice la ley que debe haber una declaración jurada. Y entonces, ¿sobre qué estamos discutiendo? ¿Un presupuesto caído del cielo? ¿Qué bendición sería que la plata llegase caída del cielo, como el maná? Y no hay una declaración jurada, como dice la ley, que estamos discutiendo. Estamos discutiendo nada. Por eso es que en la Asamblea me gusta el tema de la discusión cuando los medios y la televisión misma de la Asamblea está presente. Es decir, una sociedad que debe informarse y valga la explicación, Sergio y amigos televidentes, es el canal pluralista donde todas las ideas están ahí tamizadas, están puestas sobre la mesa. Entonces creo que podemos construir un país producto de la tolerancia, del entendimiento, pero más que todo con la documentación pertinente que es vital y que es importante para la aprobación de un presupuesto general de la nación. Y como decía doña Nidia, bueno, mire, policía, los médicos, enfermeras, los maestros, el ejército van a tener el mejor aumento. ¡Qué bendición! Y digo, parafraseando los años de la revolución, doña Nidia, era el sueño del FMLN, mejor educación, mejor salud, es decir, el desarrollo mismo del país. Pero no puedo dejar de lado el comercial, eran tiempos de conciliación, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos una oferta, pero no está el recurso. Es decir, nada cuesta ofrecer. O como se dice en buen salvadoreño en el refrán popular, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Pero ¿hacia dónde vamos en materia de presupuesto? ¿Cuál es el punto final? Como dice el programa de Sergio, al punto a dónde vamos a llegar con el ofrecimiento. Si la realidad es, estamos dispuestos a subirle 2, 3 puntos al IVA, 2, 3 puntos a la renta. Es decir, ¿estamos dispuestos a eso? Creo que en una mente sensata, cargarle impuestos a una sociedad que está agonizando económicamente no es posible. 79,000 empleos se han perdido con la pandemia.
Con esto no quiero decir que el gobierno tiene la culpa, o que el FMLN o Arena o el PCN o los políticos somos los culpables, no. Es algo que no estaba previsto, pero en lo no previsto hemos podido caminar a un puerto seguro. La respuesta está sobre los amigos televidentes. No hemos caminado a un punto seguro. Estamos en la incertidumbre, en el desacierto, y vamos hacia el final del año realmente sin una brújula que nos determine que vamos todos a llegar al final a la pista del nuevo aeropuerto. Listo. Aguántame un ratito porque tengo muy buenos comentarios para todos ustedes. Chocomeller es ideal para combinar con cualquier tipo de fruta congelada, ya sean banano, fresas, uvas, kiwi, etc. Encuéntralos en supermercados y tiendas de mayoreo. Chocomeller es calidad Meller. Seguimos nosotros con otro tema que también es sumamente importante y es sobre los cordones sanitarios que se están implementando en el país, y la pregunta extensible para los tres. Nidia, inicio con usted. Los médicos están pidiendo términos técnicos de la aplicación de esta. Se inició en Chalchuapa, pero el partido que representa al presidente repartía con candidatos propaganda electoral y ayuda que decían aquí le manda el presidente cuando es del erario público. Número uno. Y número dos, el tema de estos cercos sanitarios que en el pasado decían las autoridades que no lo podían implementar, aunque la ley de salud los avalaba. Sí lo hicieron en Metapán en su momento, sí lo hicieron en el Puerto de la Libertad, pero lo acaban de realizar no solamente en Chalchuapa, sino también en Santa Rosa de Lima, La Unión. La alcaldesa de esa jurisdicción dice que ellos no tenían los casos para ameritar y poder cerrar, y tampoco se trabaja en conjunto con las autoridades. Pero los detalles, los reportes de cuántos casos y cuántas pruebas, el ministro del ramo le ha puesto una reserva de información para darla a conocer dentro de 2 años, al igual que la construcción del hospital de la Feria Internacional. Nidia, su opinión, la pregunta extensible. Bueno, mira, cuando se inició la pandemia, cercó Metapán, ¿verdad? Por un caso. A toda una población entera la tuvo cercada. Después vino la ley de emergencia el 14 de marzo y hablaba precisamente en su artículo 2 de ciertas limitaciones a la circulación, ¿verdad? Y controles. Hablaba de control para implementar esa limitación donde lógicamente pudiera haber una situación de pandemia. Pero decíamos ahí, bien informada la población. O sea que antes de aplicar una parte, ¿verdad?, de control, tenés que informar a la población que ahí se va a restringir, si quiere llamarse así, que a nosotros nos gusta ese término, la circulación, la libertad de circulación. Pero entendemos que todos esos controles que se hacían, inclusive la policía participaba, y después el rol principal lo fue jugando el ejército, que ya no nos gustó, porque no es esa la forma o el rol que tiene que jugar el ejército, sino la seguridad pública, pero entendíamos que se controlaba un poco, etc. Vaya, pero estaba permitido por la ley. Igual las concentraciones de personas, se hablaba hasta de 10, que ya no podían ser ni 20, ni 30, ni 50. Así estaba redactado. Luego vino el decreto ejecutivo del 21 de marzo, que dio la cuarentena nacional a toda la gente. 5 meses estuvimos así, llegando a exceso, ¿verdad? Porque se decía que nadie podía salir ni siquiera a comprar el pan, o si no estaba de acuerdo el policía que lo paraba a uno en cuanto a la justificación que el ciudadano daba, y si se resistía, el presidente Bukele iba a decir, quiebre la mano, tuérzale la mano, ¿verdad? Bueno, y se dieron excesos como el baleado allá en San Julián, la persona que le reventaron la espalda, puro garrote, un transportista en Santa Elena, y otros casos, ¿verdad?, que dieron origen a los abusos. Acuérdense que tuvimos 3 regímenes de excepción en todo este tiempo de pandemia, que lo que permitió fue abuso hacia la población, más que realmente detener la pandemia. Por eso nosotros no estábamos de acuerdo en suspensión de garantías, y la sala en su sentencia número 21 realmente diferencia lo que es la restricción de derechos. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez.
Y así arribamos al día jueves, muy pero muy esperado por la población salvadoreña, en noche de jueves, noche de análisis, con el doctor Miguel Fortín Magaña, Calixto Mejía y Carmen Rodríguez, analizando temas de coyuntura, de actualidad, que nos dijeron. Se lo presentamos. En 8.com. Le doy la bienvenida a Calixto Mejía. Calixto, bienvenido. Al doctor Miguel Fortín Magaña. Carmen Rodríguez está con nosotros. Un gusto saludarla. Los funcionarios mencionados en el análisis de auditoría no han podido justificar ni desvanecer, por así decirlo, lo que ya dice el informe de auditoría. Más de 3 millones de dólares en los cuales el ahora presidente de la República, su ministro de Gobernación y actual candidato a la alcaldía de San Salvador, por parte de Nuevas Ideas, el actual ministro de Trabajo, ¿verdad? Salen como responsables de que no han podido desvanecer esa cantidad de recursos. Pero lo importante es que en su vida pública, primero es alcalde de Nuevo Cuscatlán y lo quiebra a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Después es alcalde de San Salvador y la quiebra a la alcaldía de San Salvador. Y luego, para desgracia de todos nosotros, es presidente de la República y ya quebró a El Salvador. Durante el tiempo en que fue alcalde de San Salvador, hizo cualquier cantidad de sinvergüenzadas, esto es que no tenía vergüenza el tipo, al punto que este tal mercado Cuscatlán es la punta del iceberg. Hay un montón de cosas detrás de todo esto. ¿Por qué un gobierno, por qué un presidente se empeña en ocultar la información? La información es poder, como todos lo sabemos y como lo hemos mencionado muchísimas veces aquí. La información sirve para que las personas tengan una mejor perspectiva o un mejor panorama de lo que está sucediendo para poder así tomar decisiones a la hora de que estamos en periodo electoral. Pero estamos viendo, el caso del mercado es un ejemplo más del patrón que ha seguido Nayib Bukele en la administración pública. ¿Por qué no cuestionamos en el momento? Bueno, hubo cuestionamientos, pero nadie siguió insistiendo en el momento en el que este mercado fue lanzado como un gran proyecto de la alcaldía de San Salvador. Los salvadoreños se centraron en decir, ay, vamos a tener un espacio en el que vamos a poder llevar a la familia, sí, pero yo recuerdo, pude ir al mercado y había lo que comúnmente se conoce en El Salvador como un chupadero, en uno de los niveles del mercado que no era un ambiente familiar. Ahora, regresando al tema de la transparencia, de la información y de por qué se esconden las cuentas que deben de rendir los funcionarios públicos, pues bueno, falta de información es igual a falta de transparencia. Ya lo hemos mencionado otras veces. Falta de transparencia es igual a corrupción. ¿Por qué la transparencia es tan importante en la gestión pública? Porque con la transparencia los ciudadanos, los periodistas y las personas interesadas en que se haga una buena gestión pública pueden ejercer la Contraloría o pueden ejercer ese papel de fiscalizar los fondos públicos. Los fondos públicos son los fondos que provienen de los impuestos que pagan todos los salvadoreños o todos los ciudadanos. Aquí no estamos hablando de una empresa del presidente Bukele. Estamos hablando de proyectos y programas que se construyen con los fondos públicos, con los fondos del Estado salvadoreño y con los fondos de las sociedades. Por eso es tan importante que estos fondos sean transparentes. Ahora, preguntémonos cuál es el interés de ocultar toda esta información. ¿Quién gana más ocultando toda esta información? ¿Quién la gana? Es sencillo, el que oculta la información. Esto es como cuando uno se va a casar y la otra persona con la que se va a casar no es sincero y oculta que tiene una cuenta bancaria de miles de millones de dólares en otro país. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué razón? Bueno, porque no quiere que la otra persona sepa que este dinero existe y que en el momento en el que haya una separación,
ese dinero va a tener que ser compartido. Entonces, viene siendo algo parecido a la hora de que hablamos de las cuentas y de los fondos del Estado. ¿Por qué el presidente, por qué los funcionarios no quieren rendir cuentas del dinero que utilizan, que proviene de los impuestos que pagan los salvadoreños? Preguntémonos por qué están escondiendo esta información. ¿A quién beneficia cuando el dinero público se utiliza para fundar y poner en marcha el funcionamiento de un periódico que se dedica a hacer la propaganda para el gobierno, y que esta información también está reservada? No nos perdamos, y nuevamente esto es mi crítica como periodista, no es en contra del presidente Bukele, no es en contra del presidente de la CEL, mi crítica es en contra de lo que se está haciendo mal en El Salvador, que nuevamente nos va a traer muchísimas malas consecuencias de aquí en 4 años, de aquí al siguiente año, cuando empecemos a ver todo el efecto que está causando ya las malas decisiones y los malos proceder en la administración pública de este gobierno. Voy a presentarles 2 sondeos. Fuimos a las calles de San Salvador, hablamos con la población salvadoreña primero sobre el aumento a la electricidad. Me dice si estamos listos, producción. Se los comparto. Esto dijeron. No, en eso no, porque como le vuelvo y repito, de que por la pandemia que estamos viviendo, la crisis económica que está viviendo el país, no creo que sea conveniente que le esté subiendo a la energía. Esa política siempre la han usado, que sube y baja, pues, o sea que, acuerde cuando eran las presas que había bastante agua y que bajaba, y cuando no estaba, se subían. Esas políticas siempre ha sido así. Obviamente no estoy de acuerdo en que le suban a la energía eléctrica, porque viene a afectar la ya maltratada economía que tenemos hoy por hoy. Entonces no estoy de acuerdo en eso. No estaría de acuerdo, porque la economía está muy baja, no hay trabajo, está baja la economía. Mire, la verdad es que como yo no he escuchado si va a haber una alza, no le podría decir ni que sí ni que no, porque no he escuchado en algún momento han anunciado, ¿verdad?, alguna alza. Pero si fuese así, no estaría de acuerdo, ¿verdad? No estaría de acuerdo a que le aumenten a la energía. No estoy de acuerdo, porque en un principio fue una trampa lo que dijeron, que le habían bajado el 3 o el 25% de la energía eléctrica por la energía, o ¿cómo se llama? La que pusieron, la Oiliti. Y hoy están viniendo y quieren, ¿me entiendes?, incrementarle más la energía para recuperar todos los costos de aquello. Es una trampa de este gobierno, y que el pueblo salvadoreño, la juventud, lo vea. Bueno, no sé a qué tanto le subirían, pues, pero no creo yo. Bueno, ahorita lo que yo sé, que no he oído yo que el gobierno quiera aumentarle a la tarifa de la energía eléctrica. Incluso parece que oí yo que le iban a bajar. A ver si esto lo están haciendo ya para bajarle, como sabes las cosas que le están haciendo al gobierno para quererle, que están sacando eso, pero yo lo que soy, que nunca he oído yo que él haya dicho que le va a bajar, que le va a subir la tarifa de la energía eléctrica. Porque ahorita el país ha quedado mal después de la pandemia. No estamos en capacidad para pagar más de energía. Ok, esto se refirieron los ciudadanos abordados con relación a el alza, el aumento del 16 al 20%. Sin embargo, con relación a las reformas o probables reformas a la Constitución, esto se refirieron también, por favor. Yo creo que nada de eso. Para mí no está bien eso tampoco, pero allá cada quien con su tema va. Sí, con respecto a eso creo que sí, porque yo creo que ya están bastantes artículos en desuso, está caduco, porque ya vivimos otra época, otra etapa que le hicieron aquella vez. Entonces yo creo que es necesario estarse renovando, o sea, que si no, como decía Bill Gates, innovar o no innovar, pero entonces nos quedamos siempre atrás. Entonces aquí es la cosa ir que vaya acorde a las necesidades de la sociedad que tenemos actual. Oh, sí,
está bien, yo estoy de acuerdo en eso porque ya hace años de que esas reformas no se han hecho y entonces es bueno que hagan las reformas para cambiar toda la Constitución. Sí, en algunos artículos que le puede hacer de reforma a la Constitución podría ser que estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, como acuérdese de que la Constitución ya tiene, desde el año 89 no le hacen reformas. Y en esa reforma podría ser de que sea para beneficio del pueblo, ¿me entiende? Aquí no va a ser igual a Nicaragua, ni igual a Cuba, ni igual a Ya le dijeron, le está echando un montón de leña al fuego y le falta que le eche unos trozos así. Que se dé cuenta el gobierno que ya tuvo una experiencia de una guerra en este país y ya no quiere caer en una nueva guerra en este país. Bueno, allí usted sabe que el pueblo es el que va a decidir, pues si llegan a hacer eso, el pueblo tiene que decidir apoyar al gobierno, que pues no sé, yo sí, digo yo que estaría así porque que le hicieran las nuevas reformas, porque que las cambiaran, pues, porque a veces ya aburren con lo mismo, pues. Yo puedo creer que 5 años, pero acuérdese que la verdad que el que elige es el pueblo. Listo, esto fue lo que expresaron. Calixto Mejía, su opinión. Yo soy de los que creo que ese, no sé si llamarle proceso, pero ese intento que está en marcha de reformar la Constitución está naciendo muerto. Y está naciendo muerto porque una reforma a la Constitución de la República debe de tener el consenso. El consenso no solo ni mucho menos solo del gobierno, sino de las fuerzas políticas, de las fuerzas sociales, de las fuerzas económicas, del liderazgo, pues obviamente también del liderazgo de nuestros compatriotas en el exterior. Y no está caminando para nada de esa manera. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, así arribamos al día viernes, donde les presentamos este resumen de todo lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo de lo que sucedió esta semana en todo el país. Y por supuesto que usted lo disfruta a las 8 en punto por Canal 30 Tele1. Llegamos al final. Quédese con Fundación Ayúdame a Vivir. Tremendo el trabajo que están realizando, al igual que la Teletón y por supuesto Fundación del Hospital Benjamín Bloom. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista y el resumen, coméntelo el resto de su vida. Será una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.